explica el Señor en qué consiste la palabra que cae en el camino, entre espinas y entre pedregales. Pero esa misma semilla cae en tierra fértil y germina y da fruto. Entonces, eso es lo que nos toca hacer, ir y predicar. Nosotros no podemos saber quiénes son elegidos o escogidos por Dios, pero Dios sí lo sabe. Pero Él nos manda a que prediquemos para que las personas vengan a Cristo, y el que ha sido elegido va a reaccionar positivamente al Evangelio. Por eso decía ahí Pablo que se pierde entre los que no han creído al Evangelio. Esos son los que se pierden. Pregunta 9. ¿Cómo se puede resolver el problema de la relación que hay entre la libertad humana y la elección divina? Si ustedes se dan cuenta, hay una secuencia de este estudio que nos va llevando por las diferentes aristas que presentan el tema de la predestinación. Aunque los teólogos no han podido resolver completamente el problema de la elección divina en relación a las decisiones humanas y a la responsabilidad moral del hombre, no es responsabilidad espiritual, responsabilidad moral del hombre. La respuesta parece ser que al elegir un plan, Dios escogió el plan como un todo, no parte por parte. Él sabía de antemano, antes de la elección del plan, quién sería salvo y quién no sería salvo en ese plan. Ya lo sabía. Dios es omnisciente. Todos muertos en delitos y pecados. Satanás haciendo su papel de cegar a las personas para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Y grupos religiosos ya entre las iglesias tienen el velo todavía de no poder entender el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y solo se va a entender hasta que Cristo quita ese velo de las personas. Por fe debemos suponer que Dios eligió el mejor plan posible. Y que si hubiera habido un plan mejor, este habría sido puesto en operación porque Dios lo habría elegido. El plan incluía muchas cosas que Dios mismo haría, tales como la creación. La pregunta siempre, lo repito, la que le hizo Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? El plan de la creación. Dios no necesitaba de un consejero, de alguien que le ayudara, que alguien le dijera cómo hacer las cosas. Él lo hizo absolutamente solo. La creación y el establecimiento de la ley natural. Conocemos la ley natural, la ley de la gravedad. ¿Quién dijo a Dios que hiciera la ley de la gravedad? ¿Sabía el hombre, conocía el hombre de la ley de la gravedad? ¿Sabía Adán algo de esto? Nadie. El mundo se sostiene por la ley de gravedad, es una ley natural que Dios creó, y nadie aconsejó a Dios de esa ley. Incluía lo que Dios soberanamente escogió hacer por sí mismo, tal como el revelarse por medio de profetas e influir sobre los hombres en sus elecciones, aun cuando ellos siguen siendo responsables por las elecciones que hacen. Entonces, el hombre moralmente es responsable de sus actos. Cuando Herodes tomó la decisión de condenar al Señor, moralmente él fue responsable de esa decisión. Cuando Judas decidió traicionar al Señor, moralmente él es responsable de esa decisión. Entonces, en el aspecto moral el hombre tiene mucho que hacer. Dios hace lo más importante para el ser humano, como salvarlo. Pero nosotros, ya salvos el día de hoy, tenemos responsabilidades morales.
Usted puede decidir emborracharse. Usted puede decidir adulterar, fornicar. Es su decisión. Dios da libertad en ese sentido, en la ley moral. En la espiritual, ¿no? En la espiritual, Él ya está ejecutando un plan eterno, desde antes de la fundación del mundo, que Él está desarrollando ese plan. Habrá personas que son salvas y que mueren pecando. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Veamos 1 Corintios, capítulo 11. Veamos el versículo 31. Sí, 31. 11, 31, 1 Corintios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados por el mundo. Con el mundo. Para que no seamos condenados. ¿Pero qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de la disciplina en la iglesia. Y la disciplina de Dios puede llegar al punto, aquí decía, algunos están en cama, unos están enfermos, otros están debilitados y muchos duermen. Entonces Pablo dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pues siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Entonces seguimos siendo responsables moralmente. Espiritualmente es Dios quien toma la decisión. Pregunta número 10. Explicar cómo se ha incluido en el plan divino la libertad humana. En el plan divino, explicar la libertad humana. En otras palabras, el plan incluía dar al hombre cierta libertad de elección y de ello sería responsable, lo que acabamos de decir. El hecho de que Dios supiera bajo cada plan qué haría cada hombre no significa que Dios forzase al hombre a hacer algo contra su voluntad para luego castigarlo por ello. Romanos 19. Ya lo habíamos visto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Responsabilidad humana, que va aparejada a la soberanía de Dios. Se complementa. Y el versículo 10 sí, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese creer es la fe. Y es la fe que Dios nos da para ser salvos. No es la fe natural, no es la fe del hombre, porque el hombre por naturaleza es rebelde en contra de Dios. Pregunta 11. Explicar en qué es la crucifixión de Cristo una ilustración sobresaliente de la libertad humana y del plan de Dios. Por lo menos se va a tomar ese ejemplo para explicar esa responsabilidad humana. En el notable ejemplo de la crucifixión de Cristo, en torno a la cual giraba todo el plan de Dios, Poncio Pilato libremente escogió crucificar a Cristo
y fue hecho responsable de ello. Judas Iscariote decidió libremente traicionar a Cristo y fue tenido por responsable de ello. Sin embargo, las decisiones de Pilato y de Judas eran parte esencial del programa de Dios y eran cosas ciertas antes que ellos la ejecutaran. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, ¿están los apóstoles reunidos? Sí. No, en este caso, como Pilatos fue responsable de la decisión esta, y como se tenía que cumplir en este caso el plan, podía haber estado el caso que no hubiera sido Pilato quien hubiera tomado la decisión, sino otra persona, y entonces cumplirse el plan. Porque si como era decisión moral de él, fue hecho, ¿no? Es un plan eterno de Dios. Todo lo que ocurra en la tierra está previamente planificado por Dios. No pueden haber variantes. Judas no podía arrepentirse. Nadie más iba a tomar el papel de Judas, porque Dios decidió que Judas hiciera ese acto. Al igual, pudo haber sido Babilonia, o Asiria, o Egipto, quienes hubieran crucificado al Señor. ¿Por qué no? Si existían esos países. Sin embargo, fue Roma. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. Entonces, Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero mira el 28: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Predestinados. Un plan eterno de Dios. Dios dispuso que fuera Herodes, Poncio Pilato, que fuera Roma, que fuera el pueblo de Israel de ese tiempo, que llevaran a cabo la crucifixión del Señor. ¿Pudo Cristo haber nacido 100 años antes de la fecha en que nació? ¿Por qué? Ya estaba predestinado y es un plan perfecto que nosotros no entendemos. Estaba profetizado. Estaba profetizado. Daniel, cuando uno lee Daniel, habla de las 70 semanas. Y dice: al final de la semana 69 se le quitará la vida al Mesías. Y la semana 69 se cumplió 33, cuando Cristo tenía 33 años. Es decir, que si él hubiera nacido un año antes, la profecía hubiera fallado. Y la profecía dada por Dios nunca va a fallar. Entonces era un plan que Dios ya tenía determinado. ¿Por qué le da a Daniel la profecía de esto? Porque ya Dios lo había decidido que así iba a ser. Si no, no hubiera ocurrido eso. Dios, ¿por qué Dios no escogió al arcángel Miguel o a algún querubín para que viniera en lugar de Cristo? ¿Podía Dios haberlo escogido? Él es soberano. Pudo haberlo hecho, pero Él en su plan decidió que la única forma que el hombre podía ser salvo era con la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Soberanía de Él. Él así lo decidió. ¿Y quién le dice a Él que no lo haga de esa forma? Pregunta 12. ¿Por qué debe un individuo aceptar la doctrina de la elección aunque no la entienda? En consecuencia, aunque hay problemas de comprensión humana, la mejor solución es aceptar lo que la Biblia enseña, sea que entendamos o no.
A veces las mejores traducciones ayudan, como en 1 Pedro 1, del 1 al 2, donde dice que los cristianos son elegidos según la presciencia de Dios Padre, lo que hace que la elección esté sujeta al conocimiento anticipado de Dios. Si nosotros no aceptáramos la doctrina de la predestinación, hermanos, tendríamos que quitar de la Biblia el libro de Romanos, Efesios, Corintios, Pedro, Tito, Tesalonicenses, casi que toda la Biblia. Porque en todos esos libros se habla de la predestinación o de la elección que Dios hizo. Y la predestinación y la elección es una doctrina que estuvo escondida en el antiguo pacto. Y los profetas indagaron, querían saber de esto, y no les fue dado conocer. Pero a Pablo el Señor le revela esta doctrina porque era para la iglesia, era para nosotros. Entonces, que los judíos no hayan entendido no quita la verdad de Dios, no anula la verdad de Dios. Si nosotros mismos, que somos los beneficiados, no aceptamos la doctrina de la predestinación, ya Dios no tiene nada más que hacer con nosotros. Yo no digo que sea fácil entender la doctrina de la predestinación, pero si Dios dice que así va a ser, yo lo voy a creer. Yo no tengo por qué explicarle a la gente por qué a otro no lo salvó. Yo no puedo explicar. Eso solo lo sabe Dios. Yo puedo explicar que Dios tuvo misericordia de mí, que yo era un miserable pecador que no merecía la gracia de Dios, pero que Él en su soberanía me quiso salvar. Yo tengo que dar gracias a Dios por eso. Yo merecía el infierno, pero Él me salvó. Le doy gracias, aunque no lo entiendo. Sin embargo, la palabra elegidos califica a la palabra expatriados del versículo 1 y nos está enseñando el orden lógico de la elección en relación con la presciencia, sino el hecho de que son coextensivas. Alguna ayuda se puede hallar en el hecho de que todo el proceso del propósito divino, o sea, elección y presciencia, son eternos. Todo lo que el hombre puede hacer es tratar de establecer una relación lógica. Pero todas estas cosas han sido verdaderas en la mente de Dios. Y Dios no llegó a sus decisiones después de considerar largamente las dificultades de cada plan. En otras palabras, jamás hubo otro plan, y así todos los aspectos del propósito eterno de Dios son igualmente eternos. Hermanos, nadie nos puede arrebatar nuestra salvación. Amén. Yo voy a terminar aquí y solo quiero que vayamos a Juan 10, 25 al 30. Juan 10, 25 al 30. Y dice: Jesús les respondió a los fariseos: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas.
Si leemos Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. El Señor está revelando que nosotros somos ese rebaño de Él, y que Dios el Padre nos entregó en las manos de Él para que Él nos dé vida eterna. Y nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Él, el Señor, tomó la decisión de elegirnos a nosotros. Somos sus ovejas, y por eso oímos la voz de Dios. Las ovejas que no le corresponden al Señor no oyen la voz del Señor, porque no pueden oír la voz del Señor. Pero Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Entonces debemos llegar a la conclusión de que la elección y los términos relacionados se enseñan claramente en la Biblia, y que significa que algunos fueron escogidos para salvación y los demás, al no ser elegidos, fueron pasados por alto. La elección es eterna y no es un acto de Dios realizado en el tiempo. En la elección Dios no se ajusta a la presciencia, aunque la elección procede de la omnisciencia divina. Aunque hay serios problemas en la comprensión humana de esta doctrina, debemos someternos a la revelación divina, aun cuando no podamos comprenderla completamente. Es que tenemos que declararnos, hermanos, ignorantes ante la sabiduría de Dios. No podemos entender la mente de Dios. Pero si Él dice que nos salvó, que nos eligió, que nos predestinó, yo lo voy a creer. Aunque la gente patalee y brinca y me diga cualquier cosa, Dios me dice que Él me escogió, que Él me predestinó, y yo voy a tomar como verdadera la palabra de Dios. Aunque yo no pueda explicar la doctrina de la predestinación y de la iglesia. Hermanos, nos vamos a quedar aquí por razón del tiempo. Ese C. El C. Esa lo vamos a hacer para la próxima semana. Nos quedamos en la pregunta 2. Sí, está Son apurado. 17 preguntas la otra semana. Prometo que